Bienvenidos a otra entrevista y bueno, estoy aquí, si ven, en un nuevo lugar. Estamos ahora en Querétaro, cerca de la Peña de Bernal, donde pues, nos recibieron de una gran forma. Estamos aquí en la Universidad SEICOR. Muchísimas gracias, Félix, por recibirnos y también por aceptar esta entrevista, que nos platiques un poquito de ti. No. Félix Tarrats, ¿lo pronuncié bien? Bien. Sí. Y esa va a ser mi primera pregunta. Ajá. ¿De dónde viene tu apellido? Es un apellido catalán, Ok. pero de bisabuelos. O sea, ya abuelos mexicanos, papás mexicanos, todo mexicano, pero sí tiene cierta línea catalana. Uh-huh. Félix, eres ingeniero agrónomo. Sí, egresado del TEC de Monterrey. Ok. En el 98. De acuerdo. Y también por ahí supe que bueno, cuando recién egresaste, sí, era los invernaderos, se pudiera decir, que era como algo nuevo en México. Uh-huh. Y casi pudiéramos decir que eras de los primeros egresados que tuvieron como los primeros empleos en invernadero, donde en ese tiempo los expertos eran extranjeros. Sí. Entonces, platícame un poquito cómo fue esa experiencia de decir, voy a llegar a algo que normalmente no vi en la universidad, o si acaso lo viste, yo creo que lo viste muy poco, a que casi voy a llegar a volver a aprender. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia, tu primera experiencia de tu trabajo? Ajá, bueno, antes que nada, Adrián, gracias por visitarnos, bienvenidos. Y lo primero que te diré es que soy un agrónomo que no tenía rancho. Ok. Que eso es importante, soy de la Ciudad de México, y entonces muchos piensan que solamente estudian agronomía si tienen un rancho. Exacto. O tienen tierras o papás agrónomos, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México, pero siempre me gustó el campo. Y entonces estudio 2 años de administración de empresas. Uh-huh. Y me cambio de carrera, porque lo que yo quería era estudiar agronomía, ¿no? Bueno, entonces estudio la carrera, y como bien dices, en ese entonces no había prácticamente invernaderos en México, y los primeros invernaderos de alta tecnología que se hacen en México fue Agros. Ajá. Ajá, fue Agros en Querétaro y Divemex en Guadalajara. Divemex hacía pimientos y en Agros hacían tomates. Y como alumnos nos llevaron a visitar. Y entonces imagínate, como alumnos, entonces el último semestre te llevan a los invernaderos, te atiende un holandés hablando un mal español, ¿no? y entras como, yo en ese momento, pues como Disneylandia. Sí, claro. ¿No? Y entonces lo ves, estás ahí, las plantas en hidroponía, y dices, híjole, esto está padrísimo, ¿no? Y entonces surge una oferta de trabajo, ¿no? Uh-huh. En mi último semestre ya había salido, no hombre, y cuando fuimos habíamos como 20, ¿no? Y yo no era de los más brillosos, uh-huh, brillantes en la carrera. Está bien, pero normal, de 8.5 de promedio, ¿no? Y yo veía otros compañeros pues, de 10, y dije, no, pues está difícil entrar. Pero dijiste, me animo. Pues tengo que ir, ¿no? Tengo que ir Y muy curioso, y esto sí es chistoso, porque en la entrevista de trabajo, pues una entrevista normal, ¿no? De mis primeras entrevistas, y me entrevista Mario Esteta, que en ese momento era el director de Agros, y que en el medio de la agricultura protegida fue el que empezó las primeras asociaciones de invernaderos, con mucha influencia. Ahorita está en España, en Driscoll. Uh-huh. Uh-huh. Y en la entrevista, empezamos a platicar, una entrevista normal, y de repente me dice, oye, ¿qué haces en tus tiempos libres? Y yo en la prepa era voluntario técnico en urgencias médicas, de ambulancias y eso. Uh-huh. Y Mario también, de la Cruz Roja. Okay. Ahí vi cómo le cambiaron los ojos, hicimos como clic en la entrevista, y como a la semana me avisaron que estabas dentro. Fíjate, que estaba dentro, muy chistoso, porque me hablaron, oye, estás dentro. Uh-huh. No sabían ni cuánto iba a ganar, ni cuánto me iban a pagar. Y dije, sí, claro, el lunes estoy ahí. Okay. Y me dijeron cuánto me iban a pagar como a los 15 días, imagínate. Yo veo a mis recién egresados, que una de las primeras cosas que preguntan es, bueno, ¿y cuánto va a ganar y de qué se va a tratar? Sí, claro. Y yo tenía muy claro que quería entrar a aprender de esa tecnología. Y al final,
¿Fue una buena paga? ¿Fue una paga media? No, fue una paga medio mala. Okay. ¿No? O sea, como recién egresado. Sí, sí, sí. Y en invernaderos, te pones, hay una actividad que se llama medición de fisiología, que te pones a medir fisiología de las plantas, cuánto creció, el número de hojas, el número de tallos. Y estuve como año y medio midiendo las plantas de todos los invernaderos. Tenían en ese momento 11 hectáreas y medíamos 36 plantas por hectárea, me acuerdo perfecto. Y entonces, todos los días, unas 5 o 6 horas, medía planta. Entonces, Era tu trabajo. Mi trabajo era medir planta. Okay. Y aguanté un año y medio midiendo planta. Ese fue mi primer trabajo. Y aguanté porque quería aprender y quería estar ahí. ¿Y cómo fue el por realmente animarte? Digo, ya que supiste la paga, que como dices, pues al final es como un recién egresado, pero también tú no eras de Querétaro, o sea, tú no eras de aquí. ¿Qué hiciste? ¿Tenías roomie? ¿Cómo vivías? ¿Cómo te fue esas primeras experiencias que tuviste de recién egresado? Mira, híjole, creo que en ese entonces ganaba 7,000 pesos y vivía con mi hermano. Y mi hermano estaba estudiando agronomía. Entonces compartíamos. Y entonces pues, compartíamos gastos. Mi papá le ayudaba a mi hermano y pues yo tenía que pagar lo mío. Pero pues nos alcanzaba. O sea, yo creo que cuando quieres algo, ¿no? Y tienes un sueño, el dinero no es lo más importante. Entonces, nunca fue el dinero como lo más importante, sino el estar ahí, el aprender, el echarle, ¿no? Imagínate después de haber estudiado 5 años, medir fisiología 1 año y medio. Cualquier otra persona, si no tienes claro lo que quieres, cualquier otro dice, no, yo no estudié ingeniería para esto. Y bueno, me empiezan a enseñar y a los 3 años y medio me quedo a cargo de la operación. Okay. Se van los extranjeros, había un holandés, un cuate de Bélgica, primero se ve el holandés, me quedo yo como asistente de Bruno, que era de Bélgica, y al final me dejan a cargo. ¿Y qué fue lo que viste en tus primeros años? Porque al final pues era una tecnología nueva, era una tecnología, quiero suponer que siendo nueva aquí en México, pues era una tecnología cara. Sí. Para cualquier productor, digo, a comparación con otras producciones que se tenían en México, que tú dijeras, yo creo que esto es lo que viene a futuro. O sea, ¿qué fue lo primero que te viste o que te diste cuenta que decías, por aquí me está llamando la atención para realmente mantenerme 1 año y medio midiendo plantas y después pues seguir aprendiendo para llegar a donde llegaste ahora? Mira, yo creo que habré tenido unos 23 años, 22, 23 años. Yo creo que en ese momento no eres tan consciente de la vida, ¿no? Y de a dónde va o sea, yo no me ponía a pensar, bueno, esto es la tecnología que va a seguir. Pero sí tienes como un sexto sentido que te dice, oye, esto está padrísimo, ¿no? Porque era de las primeras operaciones en hidroponía, en coco. Bueno, en ese entonces teníamos tezontle. Y yo decía, si uno aprende bien esto, que en ese momento era la más alta, era tecnología y computadora, y dices, bueno, pues luego puedes hacer cualquier otra cosa. Sí, claro. ¿No? Y entonces como que yo estaba muy certero de que quería ser un buen técnico agrónomo. Muchos compañeros míos iban a vender semillas o a vender químicos, ¿no? Y yo dije, pues a vender, pues entonces vendes amortiguadores, vendes clutch, ¿no? Y yo quería como estar en la parte técnica. Y creo que eso como que desde siempre lo tuve muy claro. Okay. Bueno, ya llegas de encargado de producción ahí en Agros. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duraste en la empresa o cómo fue que luego quisiste también empezar a emprender por tu cuenta? Ok. Entonces estuve en total 12 años. Ok. Pero me salgo de Agros a los 6 años. De acuerdo. Entonces, como a los 29 años, por ahí, 28, 29 años, tenía 160 personas a cargo, una operación grande de invernaderos. En ese momento yo creo que era la más grande. Teníamos 3 hectáreas, ahorita sería mediana. Y en un momento dado yo digo, qué locura estoy haciendo, trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche, muchísimo trabajo, y decía, hijo, no sé si estoy seguro que esto es lo que quiero de mi vida. Y entonces me salgo. Okay.
Me salgo y habíamos tenido un año muy bueno de producción. Y me voy, me voy a Chiapas con unos amigos, hago el Camino de Santiago, camino 900 kilómetros. Fue como un año sabático de pensar que era lo que quería de verdad. Y entonces hago este año sabático y ahí me doy cuenta que la agronomía me encanta, que donde yo puedo aportar más es a través de la agronomía, y entonces regreso a Agros. Pero ya con la mente de hacer un proyecto de vida. Y entonces me junto con 3 amigos, compramos este rancho en el 2006 y empezamos con media hectárea de invernadero. Entonces, en el momento que yo salgo, no le va muy bien a Agros en producción, tienen algunos problemas. Y me dicen, cuando ellos saben que regreso de mi aventura, me dicen, oye, pues regresa a Agros. Y les digo, es que yo quiero hacer un proyecto. Y me dicen, no importa, regresa a Agros, ayúdanos, y si tú haces tu proyecto, nosotros te ayudamos. Okay. Entonces fue un muy buen acuerdo. Entonces regreso a trabajar a Agros otros 6 años. Igual de gerente de producción, de grower. Y mientras fuimos arrancando Seicor. De acuerdo. Y ahorita que me platicaste de la cantidad de gente, creo que también no solamente es lo técnico, también debiste haber tenido, no sé si lo tuviste o lo fuiste desarrollando conforme al trabajo, el tema del liderazgo y de llevar equipos de trabajo, porque la verdad los que hemos trabajado con grandes equipos sabemos que si a veces trabajar con 14, 15 personas es difícil, ahora con 160 el controlarlo es complicado, ¿no? Sí, yo creo que eso fue lo más difícil. Y yo creo que por eso me tomé el año sabático, porque como que me quemé, ¿no? Sobre todo no supe, como que llegué a una posición como muy rápido, donde nadie te entrena para llegar, y entonces llegas y había agrónomos que trabajaban ahí, más grandes que yo, donde me pusieron a mí. Y entonces a mí me daba como pena pedir cosas. Y entonces sí era muy consciente que había que trabajar en equipo, pero no sabía delegar muy bien. Entonces me sobrequemé. Y yo creo que por esa falta de saber cómo sí, ser líder, como delegar responsabilidades, me quemé. Y luego cuando regreso sí retomo un rol más de, a ver, vamos a dividirnos bien la chamba, vamos a hacerlo mucho bien, vamos a ser un equipo de trabajo, ¿no? Y entonces eso, por más que te quieran enseñar, lo tienes que vivir, lo tienes que vivir. Y yo creo que el éxito que tuvimos fue que nos dieron la oportunidad a mexicanos. Y sí creo que cuando eres de la misma cultura, cuando hablas el mismo lenguaje y cuando sabes cómo acercar a la gente, ¿no? Y explicarles por qué, no sé qué, entonces cambia un poco la dinámica. Y hicimos un grupo de trabajo de esos años padrísimo. Qué bueno. No, y creo que también eso te ha ayudado mucho para lo que ahora has creado. Entonces, Seicor, bueno, cuando empezaste con tu media hectárea, empezó más como tipo de me junto con mis amigos para producir y hacer lo que ya estoy haciendo en Agros, pero ahora que en una escala más pequeña, para poco a poco, quiero suponer, irla creciendo. Lo que yo sentía en Agros es que en una empresa muy grande te dominan los presupuestos. De acuerdo. Y tienes que cumplir con metas y producción. Y yo decía, oye, es que la agricultura se tiene que disfrutar. O sea, tienes que hacerlo porque te encanta hacerlo. Y entonces la verdad es que pusimos la media hectárea para disfrutar la agronomía. Para divertirse. De cierta forma, trabajando. Yo decía, tenemos que tener un lugar donde nos guste hacer lo que hacemos y no tener la presión de... Y entonces pusimos la media hectárea también como un estilo de vida. Decíamos, oye, pues vivir aquí con nuestras familias. La idea era hacer una granjita educativa, porque siempre lo social estuvo muy adentro de mis socios, ¿no? De verdad hacer algo por los demás. Pero empezamos esa media hectárea, nos da cáncer bacteriano, plantamos en noviembre y en
principios de marzo sacamos todo por cáncer bacteriano. Nos fue pésimo. y yo, imagínate que operaba un invernadero, 3 hectáreas de invernadero, llevaba en ese momento 7 años de experiencia. Sí, hasta te puedes sentir mal, ¿no? Como dices. No, decía, y ponemos media hectárea y perdemos todo, ¿no? Sí, claro. Y el papá de Gabriel, uno de mis socios, me acuerdo perfecto, nos prestó dinero para volver a arrancar y nos dijo, pero por favor, no se vuelvan a equivocar. Porque si se vuelven a equivocar, ya no hay más. Y así arrancamos con media hectárea. Entonces arrancamos con media hectárea, luego hacemos otra media hectárea. No nos va, como cualquier empresa, los primeros años, claro, te falta flujo, no tienes lana. Y entonces, Fernando Rubio, que está en Inverca, me dice, oye, ¿por qué no das cursos? Y te ayudas y yo te consigo los chavos. Y yo dije, bueno, Fer, ¿cuánto les podemos cobrar o qué? Y me dice, no, pues unas 4 semanas que se queden ahí. Y me acuerdo que el primer curso me dice, y nosotros te pagamos 40,000 pesos por chavo. En ese entonces, para enseñarles la técnica y no sé qué. Y yo dije, perfecto. Y entonces los cursos empiezan por necesidad. Mucha gente que viene me dice, oye, y la planeación estratégica para este proyecto. Y la verdad es que no, yo creo que no creo mucho en la planeación estratégica. Creo que hay que estar dispuestos a ir cambiando. O sea, sí hay que tener un plan, pero uno no sabe las circunstancias. Sí. Y los cursos empezaron por movernos y por ver qué más hacíamos. Y claro, porque queríamos compartir el conocimiento. Y también creo que fue un gran apoyo de quien llegó a decirte y darte la idea, ¿no? Sí. Y más porque también yo creo que ya veía la capacidad que tenías. Yo creo que ya te conocía desde Agros, que trabajabas, que estabas enseñando a la gente que estaba abajo de ti y ya de haber dicho, no, pues Félix, bueno, para dar curso, vamos a dar. Entonces, ¿cuál fue los primeros cursos que se podía decir que empezaste a dar aquí en Seicor? Ajá. Entonces habían, desde que estaba en Agros, entendimos que habían 4 pilares en la producción de invernaderos, o en la producción agrícola, ¿no? Uno es todo lo que es clima y fisiología, otro lo que es riego y nutrición, plagas y enfermedades y trabajos culturales. Y entonces, cuando íbamos a empezar a dar los cursos, dijimos, pues un curso de clima y fisiología, otro curso de riego, otro curso de plagas y otro curso de trabajos culturales. 1 semana por tema. Y entonces nos echamos un volado y a mí me toca clima y fisiología, a Fermín, que es mi socio, le toca riego y nutrición, Berta, que sigue aquí trabajando con nosotros, que también es socia, hace todo lo de plagas, y Juan Suárez, que estaba en Agros, que también es socio, agarró lo de trabajos culturales. Y entonces empezamos a estudiar y nos empezamos a especializar. Porque no es lo mismo hacer las cosas que luego, oye, pues estos fertilizantes, esta fórmula que preparo, ¿no? Y luego decíamos, bueno, pero ¿por qué la preparamos así? ¿Y por qué le ponemos 120 kilos de nitrógeno, ¿no? De nitrato de calcio? Bueno, ¿y eso cuánto es el aporte de calcio? Todo eso nos fuimos al revés. O sea, primero era mucha práctica y lo hacíamos, y luego para dar cursos tuvimos que entrarle a la teoría y entonces ahí aprendes. Sí, claro. Algo muy importante de los cursos es, cuando íbamos a dar los primeros cursos, la primera pregunta fue, y nos cuestionamos, ¿queremos compartir esto? Porque como bien dices, era toda una técnica, hidroponía, no había conocimiento en México, y ya sabes cómo somos los mexicanos, de que esto que aprendo es solo para mí y no lo comparto. Y ahí la decisión fue, sí, vamos a compartir. Y vamos a compartirlo a todos. Y entonces esa creo que fue una buena decisión en ese momento, ¿no? Sí, claro. Bueno, y también aquí van 2 preguntas. Una, como tú lo dices, ¿no? Yo creo que también el enseñar, el querer que la gente aprenda, te ayuda también a ti a aprender más, porque pues al final te tienes que preparar más. Eso lo he notado yo hasta con pequeños videos de que a veces los estudiantes, oye, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues antes de responderle tengo que estudiar para ver que lo estoy contestando bien. Entonces, eso es una gran ayuda, pero también cómo lo hicieron, porque muchas personas son buenas en lo que hacen, se pueden preparar mucho, pero a veces no saben explicarlo.
Entonces, ahí también vieron ese tema de qué vamos a hacer para que realmente nuestros cursos no sean de que al final durmamos a la gente que viene. Sí. Mira, las dos preguntas. La primera que me hiciste, te la voy a contestar con una anécdota de ese primer año. Teníamos, producimos tomate, y teníamos un problema de alternaria, ¿no? Cuando madura se hacen manchitas negras, pero se hacen post cosecha. Y en alta tecnología, como tienes calefacción, no te da. Nunca nos había dado. Y entonces nos empieza a dar en Seicor, porque entonces teníamos calefacción por aire, entonces no teníamos la misma calefacción y no sabíamos qué era ni cómo controlar. Y entonces una persona del curso que venía de campo abierto nos dice, no hombre, eso es alternaria, apliquen esto y se quita. Y llevábamos como un mes con el problema. Okay. Y entonces al final yo me di cuenta, pues es que, claro, cuando compartes, te comparten y luego sacas la mejor parte, ¿no? Entonces, siempre había experiencias donde ese compartir nos iba muy, o sea, nos iba bien, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda. La segunda era de cómo se prepararon para el tema de las clases. Creo que lo esencial era que compartíamos una experiencia. Y entonces, quizá no éramos muy buenos. Yo reviso los materiales que teníamos en ese momento, híjole, ¿no? Y entonces, pero el compartir la experiencia era fuerte para como captar la atención y que la gente dijera, oye, vale la pena venir aquí, ¿no? Y luego, sí, después como de 3 años, sí contratamos a Luzma, que había estudiado educación, y le dijimos, a ver, ahora sí ya, enséñanos bien a hacer los materiales, enséñanos a dar clases, enséñanos a preparar las materias, y ahí empezamos con una capacitación mucho más formal, mucho más, pues empezamos a aprender a cómo transmitir ese conocimiento, ¿no? De esos cursos de 4 semanas, el primer año, ¿cuántos cursos dieron? Y también, ¿cuántas personas se inscribieron a los primeros cursos? ¿Cuántos creyeron en un inicio con ustedes? ¿O cómo le hicieron también para cree en mí y vente a mi curso? Sí, bueno, creo que a veces el éxito de un proyecto depende, bueno, aparte del trabajo y del momento, ¿no? Del momento puntual en que sucede. Y justo Seicor empezamos a dar cursos cuando empieza a dar un boom de invernaderos. Y no había técnicos. Y ninguna carrera universitaria, había de agronomía, pero no había de agricultura protegida. Sí, claro. Y entonces no había maestros que supieran. Y entonces como que fue el momento, ¿no? Entonces fue un momento donde quizá ese año dimos, me parece, 4 cursos. Y luego pues empezaron a caminar los cursos, siempre con un modelo de aprender haciendo, porque yo, no sé si te pasó, pero yo me graduó de agrónomo sin ser agrónomo. Sí. No sabía agronomía, no sabía qué era conductividad, no sabía bien qué era pH. O sea, sabes investigar, sabes hacer trabajos, pero no eres un ingeniero agrónomo sin ser ingeniero agrónomo. Sí. O sea, si te dicen, a ver, haz una fórmula, no sabes. Y entonces, yo en agros, los primeros años, digo, pues estos cuates te pagan porque aprendas. Dijo, está padre, ¿no? Pero por otro lado dices, ¿cómo un ingeniero no va a saber? Y entonces, yo desde siempre dije, es que la agronomía se tiene que hacer. Tienes que estar con las plantas, tienes que aprender. Y entonces en los cursos, los metíamos al invernadero a trabajar. Los metíamos a medir el riego, los metíamos a preparar fertilizante. Entonces, toda la mañana era trabajar en los invernaderos y en la tarde salíamos de agros y les dábamos clases de 4:30 a 7 de la tarde. Esos fueron los primeros cursos. No, y llama mucho la atención. Bueno, voy a ser sincero, también creo que es algo que falta todavía en varias universidades, el tema práctico, porque sí, como tú lo dices, muchos nos metemos a una universidad y así como lo comentas ahorita, me lo han comentado muchos que han estado aquí,
y que he estado también de ahí por los lives de Instagram, que me dice, pues es que aprendes lo teórico, donde es literal una embarrada de lo que vas a ver, pero ya cuando llegas a la realidad, es completamente que te dan el golpe de, espérate, tú todavía no sabes aquí, entonces y ya empiezas a aprender, ahí es donde se empieza a aprender. ¿Querías comentar algo? Sí, como si no hay una experiencia, o sea, yo te puedo decir, mira, así se quita en un pizarrón, así se quita la hoja, así se pone un clip, pero cuando entras al invernadero y quitas hoja y pones clip, ya no se te olvida. Sí, y entonces, claro. Entonces el hacer la experiencia de la educación viva, ¿no? Ese era el gran reto, y creo que por eso los cursos como que siguen teniendo éxito. Hemos ido cambiando y eso, pero sigue habiendo una parte de experiencia de aprender haciendo, ¿no? ¿Y cómo fue el promocionar esos primeros cursos? Porque ahorita es muy fácil, ¿no? En redes sociales hacemos una imagen, decimos quiero que aparezca en tal estado, tal estado, tal estado. No había redes sociales. O sea, en el 2006, 2007, 6, 7, 8 no había TikTok, no había Instagram, no había, quizá Facebook puede ser que había, pero no se usaba para esto, ¿no? Entonces teníamos nuestra página de nuestra página web, íbamos a la Expo Agroalimentaria, teníamos un stand que la Expo nos donaba en una mesita de madera que llevábamos, o sea, si tú ves el stand dices, hijo, y cobrábamos esos 40,000 pesos por curso, ¿no? Así, unos chavitos ahí de 20 y tantos años, y no sé, yo digo que Dios ayuda, y llegaban, y se promocionaba de voz en voz. O sea, de voz en voz, y unos venían y decían, oye, pues está padre ese lugar, y así, sí, yo creo que hubo un momento clave, que fue cuando entonces empezamos a dar cursos en una casita así muy, de unas literas de techo de, o sea, llovía y se metía el agua, tenían que salir al baño, ¿no? Así empezamos, y teníamos un automatismo de 2 atrones, y regábamos con tinaco y manual el invernadero, así súper rústico. Pero yo en Agros, pues era alta tecnología, y era el grower de Agros, porque empiezo yo Seicor y seguía trabajando en Agros, ¿no? Y entonces vienen a visitar los de Priva, que son el automatismo así high ¿no? Y vienen y nos conocen. Sabíamos que dábamos ahí unos cursos, y dicen, oye, ¿y si te pongo unas computadoras? Te doy una unidad de riego, te automatizo el invernadero. ¿Tú darías cursos de Priva en México? Porque no hay quien dé cursos. Y yo dije, sabiendo lo que dije, claro, por supuesto, mañana empezamos a dar cursos de Priva. Y entonces me doy cuenta que había empresas que necesitaban estos espacios. Sí, claro. Y entonces estuvo Priva, y luego Coppert nos dona un salón para dar cursos. Y entonces, Coppert me dice, oye, te queremos donar el salón para dar cursos, pero aparte yo te ayudo a que sean mucho más formales los cursos. Y así empezó la relación con Coppert. Y entonces toda la industria, muchos de industria, empezó a ver a Seicor como un lugar donde podían capacitar, mostrar sus productos, pero donde la producción era lo más importante. ¿En un inicio se tenía el nombre de Seicor? No. Entonces en un inicio éramos Rappel, SADCB, Rappel porque uno de mis socios, Gabriel, es chileno, de un pueblo de Rappel. Entonces le pusimos Rappel. Y bueno, entonces Coppert nos ayuda con el salón. Empezamos a hacer los cursos más formales, y yo empiezo a ver que esa ayuda que Coppert nos da de hacerlo mucho, se involucraron, la verdad, pues porque quisieron involucrarse, porque veían que era importante ese desarrollo en México. Y entonces empiezan a venir otros proveedores y nos dan coco y nos dan fertilizante, y yo dije, no. Y entonces se me ocurre decirle a Rigo, muy amigo, estudiamos juntos, le digo, oye, pues has hecho ya mucho por Seicor, eres parte, si algún día quieres participar de verdad, lo platicamos. No, hombre, a las 2 semanas estaba con los holandeses, y entonces nos arreglamos en
una hora, Okay. nos hacemos socios, nos compran parte, ¿no? De Seicor, hacemos una alianza y entonces ahí le cambiamos el nombre. Centro de Investigación y Capacitación Coppert Rappel. Okay. Alias Seicor. Ya en el mundo de los invernaderos ya es Seicor. Uh-huh. Ya no somos, o sea, nadie conoce como Centro de Investigación, pero la palabra Seicor pues, es la unión de Coppert y de Rappel. Y ahí empieza una apuesta por este espacio de compartir el conocimiento. ¿Esa alianza cuánto tiempo fue después de que ustedes ya habían empezado a dar los cursos? En 2011, formalmente, se hizo la alianza. Se hizo la alianza. Y yo también, en ese momento, me salgo de Agros. Okay. O sea, ya cuando esto tiene un poco más de cuerpo, de sentido, entonces me salgo de Agros y ya me quedo ya aquí como de planta. Pero entonces imagínate que esos... Yo sí creo que cuando quieres algo, pues hay que chambearle, ¿no? Y hay que trabajarle, ¿no? Y entonces, durante 6 años, estuve en Agros de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, y luego venía y daba cursos. Y checaba todo, y fines de semana aquí estábamos. Y entonces, así fueron los primeros años de Seicor. Esos cursos de 4 semanas eran o sea, toda la semana, como sí. las 4 semanas completas. Sí. Sí. Nos hacíamos... Sí, y los primeros cursos los recibíamos con pizza y bienvenidos. Y ahora pues se va formalizando más pero vivían 4 semanas aquí. Okay. Entonces esos cursos de 4 semanas, donde una semana era clima, plagas, los fuimos separando. Y entonces ahorita el diplomado de growers que tenemos son esas mismas 4 semanas, pero separadas en el año, porque un agrónomo no puede venir 4 semanas seguidas. Sí. Y luego ya empezamos a dar cursos mucho más especializados, ¿no? Y entonces así empezó ya Seicor a conocerse en los cursos. Hubo años, antes de la pandemia, un promedio de 300 alumnos o personas que pasaban por los cursos en Seicor. 300, 250, por ahí. ¿Y cuál fue ese momento, digo ya para adelantaros un poquito, de que estamos dando cursos? Sí. Porque me dices, empezaron... El curso, cuando empezaste Seicor con la media hectárea en el 2006. Y ese mismo año se dieron... empezamos el curso, Okay. los primeros cursos. La alianza con Cooper fue 2011. en el 2011, donde eran nada más los cursos de las 4 semanas. ¿Y en qué momento deciden que vamos ya a dar un salto y hacer una universidad? Sí, como entre el 2015 y 2016, no me acuerdo la fecha exacta. A ver, te voy a decir cómo fue, ¿no? Estábamos en una junta de consejo, y Rigo, que es parte del consejo, en ese momento era director de Coppert, ahorita es el presidente del consejo de Coppert. En una junta me dice, oye, ¿por qué no hacemos una universidad? ¿No? Yo dije, no. Mi primera contestación fue, no, ¿cómo crees? O sea, no. Porque cuando te dicen de una universidad, pues, ¿qué piensas? Piensas en la UAC, en la UNAM, en Chapingo, en la NAR, universidades grandes de 2,000 gentes, sí. Y yo digo, no, eso no. Y ya. Pero pues, se te queda la cosquilla, ¿no? Y se te queda la cosquilla y luego tenemos otra junta y me dice, pues, ¿qué onda? Y te acuerdas que te comenté de Luzma, que nos venía a ayudar como a formalizar los cursos. Sí. Un día le digo, oye, Luzma, ¿cómo ves una universidad? Y me dice, sí se podría. Te voy a traer a alguien que empezó a hacer una universidad, me trajo a varias personas y todos me decían, pues, sí se puede. Y en ese momento, yo digo que todo va coincidiendo, ¿no? Cuando tienes un proyecto, todo se va como poniendo. Sí. Yo viajaba en ese entonces, sigo viajando a Centroamérica, Guatemala, Costa Rica. Entonces, imagínate tú, en el medio de agrícola, por supuesto que en Agros y aquí contratábamos gente, y tú sabes que el chavo que vas a contratar no sabe. Y entonces pues dices, le tengo que enseñar desde todo, ¿no? Y viajando a Guatemala me doy cuenta que hay algunos chavos que sí saben.
Okay. que son recién egresados y sí saben y trabajan. Y yo dije, ¿estos de dónde vienen? Y entonces vienen de una universidad que se llama El Zamorano. Y en Guatemala. No, en Honduras. En Honduras. Que la funda United Fruit Company para formar sus técnicos. Ajá. Es una universidad más enfocada a los cultivos extensivos tropicales. Banana, melón. Y entonces la vamos a conocer. Y su modelo es aprender haciendo, y su modelo es todos viven ahí en residencias, están ahí. Y yo dije, si hacemos una universidad, tiene que ser algo así. Y entonces dije, pero nosotros en chiquito, o sea, en pequeño. Y ya, y entonces pues, ya se te mete a la cabeza y empezamos a averiguar y permisos y empezamos como a preguntar, y llega el momento en que, sobre todo en un proyecto así, que tienes que dar un paso al vacío, ¿no? Tienes que decir, bueno, pues a ver qué pasa. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ya, y empezamos desde cambiar el uso de suelo con el municipio, 1 año. Desde los permisos para sacar el REBOE, ¿no? No, yo decía, oye, aquí para hacer una universidad es más difícil que hacer invernaderos y que una locura. Y así empezó. Y empezamos con una generación de 9 personas. Okay. ¿Eso en qué año fue? Eso fue como en el 2016. 2016 la primera generación, más o menos. 17, 18, 19. Sí, más 2016, 2017, por ahí. Okay. Y ahí hicimos el plan de estudios y hicimos una encuesta en las empresas, porque siempre estuvimos en el sector. Y entonces hacíamos una encuesta. Y me acuerdo la primera junta de consejo, cuando ya les presento como el proyecto de la universidad. Sí. Pues yo ya tenía mucho la idea de un poco lo que viste, ¿no? Las residencias que vivan aquí, cómo influimos en su vida. Y yo estaba muy convencido que queríamos tener residencias. Pero en el consejo me dicen, oye, ¿qué no es más fácil una universidad de entrada por salida? Y yo les dije, sí, pero si hacemos una universidad de entrada por salida, entonces yo no le entro. Y entonces nos metimos en un rollo de construir residencias y dormitorios y lavandería y comedor y desayuno. Sí. O sea, y en ese tiempo ya la media, bueno, era media hectárea, luego 1 hectárea, ¿ya cuánto había de invernadero? En ese entonces que fundamos la universidad teníamos 3 hectáreas. 3 hectáreas. Siempre la producción sostenía mucho de los esfuerzos de los cursos y de la universidad. Y en ese año yo me doy cuenta que hacemos la universidad, tenemos 3 hectáreas y me doy cuenta que estas 3 hectáreas ya no están dando para soportar el esfuerzo que estamos haciendo con la universidad. Era más fácil hacer otros invernaderos que la universidad, ¿no? Y entonces dije, no, hay que hacer más invernaderos, hay que hacer. Y entonces crecimos 3 hectáreas más, como 3 hectáreas y media más, metiéndole lana, ¿no? Copper le metió lana, nosotros conseguimos un fondo y le metimos lana para, fíjate, para tener un poco más de producción, para soportar el esfuerzo de la universidad que estábamos haciendo. Okay. Y entonces ahorita ya tenemos 8 hectáreas, yo creo que es un buen número, se puede manejar muy bien. 5 son orgánicas, 3 son convencionales, y entonces es el área de producción, junto con, también hacemos injertos para propagación, todos hacemos injertos en las 8 hectáreas, y luego aparte la universidad. Lo más interesante de todo es que la universidad está dentro de la empresa. Sí. O sea, surge primero la empresa y luego la universidad. Pero ¿cómo fue también eso, el conjuntar las dos cosas? Porque al final tú tienes unas generaciones de estudiantes que tú quieres enseñarles, pero a la vez tienes un negocio que tiene que darte para que todo sobreviva. Sí. Y el enseñarles también es de que puede haber una equivocación y pues mucho de eso puede caer. Sí. Entonces, ¿cómo fue que decidieron conjuntar eso para que no pasara, o sea, no tuvieran tanto problema? Sí, los primeros años de la universidad les dábamos un invernadero chiquito, de 3,500 metros. Pero sí muchas decisiones las tomábamos nosotros, ¿no? Y actualmente la universidad tiene 3 invernaderos de 1,500 metros. Entonces, en nuestros invernaderos comerciales, los alumnos, luego mucha gente me dice, ay, pero todos los alumnos trabajan en tus invernaderos. No.
Los invernaderos tienen su gente propia, es una empresa. Ujú. Pero los alumnos hacen prácticas. Nos ayudan a hacer prácticas. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, de mosca blanca, pues traemos a los chavos a ver mosca blanca. Que nos dio tizón, pues traemos a los chavos de tizón, ¿no? Tenemos los mismos problemas que todos los productores tienen. O sea, no nos libramos de los problemas. Sí. Pero entonces se los enseñamos y compartimos. Y luego ellos tienen sus invernaderos. Entonces, por ejemplo, tienen ahorita un invernadero de pepino. El otro día tenían una malla arriba del techo, la quitan, se estresa y entonces estaban medio pintando y regando y no sabían qué hacer. Y yo les digo, pues, ¿por qué no vuelven a poner la malla? Sí. Pero como es un invernadero chiquito, a mí me gusta que se equivoquen. Si fuera un invernadero de producción, pues no puedes, ¿no? Sí, claro, claro. Pero siempre fue sí, o sea, como es siempre las decisiones son como la parte de producción y la parte de universidad, cómo las compaginamos y cómo hacemos que todo funcione, ¿no? A veces es complicado. En tema, bueno, está ¿qué carreras son las que se manejan aquí en esta universidad? Entonces empezamos con un TCU, que es un técnico superior universitario en cultivos protegidos, de 2 años y medio. Y eso fue los primeros años. Y luego sacamos la ingeniería en agricultura protegida, que el tronco común es el TCU. De acuerdo. Entonces, los primeros 2 años es un tronco común. Prácticamente es muy técnico, ¿no? Riego, plagas, y luego es ya, si se quieren quedar, se quedan en la ingeniería o acaban el TCU. Pero entonces, la verdad es que es una carrera. Okay. Es una carrera, nada más tú al final decides si terminas como ingeniería o te quedas como técnico. Correcto. También por ahí nos estaba platicando que es, bueno, son 4 semestres, como quien dice, tronco común, como lo comentas ahorita. Y tienen unas alianzas, por lo que tengo entendido, para un semestre más, pero como más de práctica, ¿no? También, que por ahí se están apoyando. Sí. Y también para que terminen hacer todos los alumnos sus prácticas ya en unas empresas, ya más enfocado al 100% como en una empresa. Sí. Pero está muy, muy interesante el modelo, porque al final, como lo vienes diciendo ahorita, estás dentro, la universidad está dentro de una empresa, el cual hay un problema, pues vénganse todos. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí también se les, quiero suponer que se hace, pero se les pregunta, ¿qué harían ustedes? Y ya al final se les da la respuesta correcta. Claro. Al final son chavos que saben trabajar en un invernadero, que saben medir conductividad, porque están, ¿no? Sí. Algo importante que se hace de esta relación con la industria, cuando me dices, oye, cuando hicimos la universidad y por qué la universidad? A ver, principalmente lo hicimos por 3 cosas. Una es porque estábamos convencidos y seguimos convencidos que la educación es importantísima en México, ¿no? Ahorita, mañana y pasado, claro, ¿no? Y la única forma de transformar México es a través de la educación. La otra es que se necesitaban técnicos para la industria y se sigue necesitando. Y la otra era, ¿cómo hacemos una universidad de calidad que fuera accesible para todos? Y entonces hicimos un fondo de becas. Y a estas empresas, a muchas empresas, las invitamos a participar al fondo de becas y les regresamos a los chavos en prácticas. Entonces, por ejemplo, ahorita van a salir 20 chavos de esta generación. Entonces, a ver, las empresas que participan en el fondo de becas son estas 10. Esos chavos se van a esas 10 empresas. Y generalmente se quedan a chambear ahí. Entonces, es como retribuir un poco a estas empresas que apoyan, pues, el regresarles. Pero los chavos tienen libertad. O sea, no son... No es de que a fuerza tienes que... No, vive la experiencia y luego tú decides, ¿no? Porque yo lo que les digo a las empresas es, en las que participan en el fondo de becas, es vamos a becar porque queremos becar y porque queremos ayudar a los chavos. Y el compromiso con universidades, yo te los regreso para prácticas, pero tú lo hiciste por ayudar. Pero sí es una muy buena combinación. Y luego, la verdad es que la mayoría de nuestros alumnos saliendo o tienen chamba o ponen
sus invernaderos o les rentan invernaderos y se avientan a producir. Muy interesante. Sí, la verdad, digo, ya ahorita escuchándolo también un poquito de mí, se me ha hecho muy interesante el cómo manejan esta universidad, la verdad, muchas felicidades. ¿Los cursos se siguen dando? Sí. El curso sigue, bueno, creo que es abierto para todo público. Sí. ¿O tienes que tener cierto...? No, entonces tenemos la modalidad de los cursos, tenemos si entras a la página de SEICOR, tenemos el calendario de cursos, ¿no? Uh-huh. Hay cursos que ya están destinados, ¿no? Uh-huh. Ya están hechos, pero también hay cursos donde tú como empresa, oye, yo quiero que necesito esto y esto y esto y esto. Entonces podemos organizar cursos específicos para una empresa. Lo único que le decimos es que sean por lo menos 6 para poder dar el curso, ¿no? Nos gusta darlos aquí, pues porque ya en los cursos hay una integración de bastantes profesores, ¿no? También a veces vamos a algunas empresas. Entonces tenemos los cursos que tú vienes como te inscribes un curso de riego, de riego y nutrición, de quimisiología, o como empresa damos cursos. Y sí abiertos a todo, porque luego pues sí hay a todo y sin una necesidad de un grado de estudio. Sí. Porque ya ves, en el medio agrícola hay gente con muchísima experiencia que no ha estudiado o que estudió hasta prepa, que no tuvo la oportunidad, pero manejan operaciones y entonces si les podemos ayudar en esa parte, oye, eso que haces y que has hecho toda la vida, pues déjame explicarte cómo es la fotosíntesis, cómo es la respiración y entonces pues les ayudas mucho. Entonces los cursos siguen funcionando. Es un área de extensión académica de la universidad y la universidad es una entrada anual en agosto. No tenemos entradas por semestres porque es un año. Está padre porque vamos en contra de ya ves, todas las universidades es por materia y entonces cuatrimestral y quintomestral y por semestre. Aquí entramos en el año, el grupo, se hacen unos grupos padrísimos, pero entonces nuestros exámenes de admisiones ya empezaron en enero, entonces enero, febrero, ya tuvimos el de febrero y entonces nos preparamos para la siguiente generación que entra en agosto. Entonces si hay algún chavo que se quiere animar a estudiar agronomía, es padrísimo. Yo digo que es padrísimo porque es una profesión donde estás trabajando con seres vivos y nosotros somos un ser vivo. Entonces siempre hay una conexión un poco artística, ¿no? Sí. Y entonces si se animan y les gusta el campo y les gusta esto de los alimentos, ¿no? De las plantas, bienvenidos y aquí estamos. ¿Qué tanto me puede ayudar, por ejemplo, el tema de los cursos hablando, te voy a poner un curso, ¿no? El de riego y nutrición. ¿Qué tan enfocado está, por ejemplo, bueno, quiero suponer que está muy enfocado también al tema de invernadero, de alta tecnología, todo eso, pero digamos que yo soy un productor de media tecnología, pero yo sé que los de alta tecnología tienen un manejo muy bien en cuestión de conductividad, de drenajes, de todo. Entonces, ¿me serviría a mí como agricultor de media tecnología? ¿Crees que me pueda llevar una experiencia o si va muy enfocado a solamente a invernadero? No, yo lo que creo que justo esto que me decías de esta técnica, ¿no? Cuando yo llego a Agros a trabajar y es una técnica que no se conocía, la verdad es que es una técnica ancestral. O sea, lo que ahorita hacemos nosotros lo hizo, o sea, se ha pasado de generación en generación, ¿no? Lo que hacemos. Y entonces al final, esto de hidroponía, ¿no? Es pues cómo calculas una solución nutritiva, cuáles son los valores, ¿no? ¿Qué busca la planta? Y entonces, por ejemplo, nuestro curso de riego y nutrición vienen muchas gentes de berries, ¿no? Y también, o sea, yo lo que creo es que si entiendes el concepto, luego lo puedes aplicar en aguacate, en maíz. En muchos alumnos o papás me dicen, oye, ¿y si solamente es un ingeniero agrónomo en agricultura protegida? Y lo que yo les digo, no. La base es la misma. Pero si tú les estás enseñando lo técnicamente más avanzado, ¿no? Pues inmediatamente dominas la parte más de media, baja tecnología. Sí. Y entonces al final, sí tenemos en nuestros cursos
por ejemplo, de suelo o de berries, y sí, yo también lo que les digo en los cursos, nosotros les compartimos lo que hacemos y lo que sabemos. Y ustedes tomen algunas cosas que les sirvan, ¿no? Y entonces creo que eso vale, está padre y vale la pena. Muy bien, Félix. Y digo, ya porque ya se nos está acabando el tiempo, Uh-huh. por último, ¿cómo ves ahora el futuro de la agricultura? O también cómo ves también a los chavos de las nuevas generaciones, Uh-huh. están interesadas por el mundo de la agricultura. ¿Qué es lo que opinas y qué piensas sobre eso? Uh-huh. A ver, creo que tenemos un gran reto, Uh-huh. porque no hay muchos jóvenes que quieran estudiar esto, ¿no? Creo que la atención de los jóvenes está en los dispositivos, en la tecnología, o sea, ¿no? Pero esto, nunca se va a acabar. Necesitamos alimento, Uh-huh. ¿no? Y entonces es un gran reto, no solo en México, pero en muchos países, cómo hacemos que los jóvenes se interesen en el campo, ¿no? Ha habido una gran migración del campo hacia las ciudades, y entonces muchos agricultores en muchos países son viejos, ¿no? Entonces sí es un gran reto, y yo digo, el gran reto que tenemos en las agrícolas es, oye, pues pon una cafetería, oye, pues pon wifi, o sea, se tiene que hacer más accesible para los chavos, ¿no? Sí. Otra cosa es que sí siento que nuestra generación, bueno, yo tengo 46 años, no la hicimos tan bien. Y creo que sí necesitamos una agricultura más consciente, uh-huh, una agricultura más sustentable, una agricultura, sí, más justa. Y entonces, al no hacerlo también nuestra generación, por lo menos educarlos, decirles que hay otras maneras de producción, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que ese es un gran reto, y que yo le digo a nuestros alumnos que ellos tienen que hacer cosas distintas. Okay. Y luego yo creo que la agricultura del futuro mucho va hacia una agricultura mucho más local, uh-huh, una agricultura más, quizá más en edificios, más cerca de las ciudades, más vertical farming, ajá. Justo ahorita en la universidad estábamos haciendo un contenedor de vertical farming, uh-huh, estamos por estrenarlo como en unos 2-3 meses, okay, porque creo que para allá va, uh-huh, el futuro ya hay que estar ahí, ¿no? Y entonces, pero ese vertical farming, necesitamos a los agrónomos, si no, ¿quién lo va a hacer? Sí. ¿No? Claro. Y entonces creo que vamos a seguir necesitando esta agricultura que es un poco más de mucha extensión, ¿no? De áreas grandes de invernadero, pero también va a ir migrando hacia una agricultura mucho más, oye, yo tengo mi contenedor en una ciudad, y va a ir migrando. Uh-huh. Y para todo eso necesitamos agrónomos con una visión, con una visión distinta, con una visión de integrar, yo lo que digo es que tienen que integrar su teléfono y sus aplicaciones con unas botas sucias. Y entonces ese es el agrónomo que hay que moldear y buscar, ¿no? Uh-huh. Entonces sí hay un gran futuro. Yo creo que es una carrera que el mundo necesita. Pues dicen que para el año 2050 vamos a necesitar producir 70% más del alimento que producimos ahorita. ¿Y quién lo va a hacer? Sí. Pues ellos, ¿no? Y entonces es un gran reto y una gran oportunidad. Entonces yo sí veo que tiene futuro todavía. ¿Sí? Digo, y creo que futuro lo tiene porque vamos a necesitar alimentos. Sí, pero necesitamos gente como tú, que llega a más chavos y a más jóvenes a decirles, oye, vale la pena estudiar agronomía, está padre el campo, está padre, o sea, sí está bien, ¿no? Uh-huh. Cuando yo fui a estudiar agronomía, mi papá me dijo, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, fue una discusión de 2 horas con mi papá, de decirle que yo quería ser agrónomo. Él no entendía. Mi papá tenía un negocio de autopartes y me decía, okay, no, pues ponte conmigo, o sea, estudia administras. Y yo le dije, no, yo me quiero dedicar al campo. Y me decía, es que te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer en el campo? Y entonces eso hay que cambiarlo. Así es. Entonces, estos esfuerzos, Adrián, es súper valioso lo que haces, ¿no?
Y el que estés aquí compartiendo esto, pues ayuda a todos, ¿no? Sí, y también ahora sí que gracias también por el esfuerzo que hiciste y el haber logrado esto. Creo que es una universidad, y te lo digo sinceramente, ya te lo creo que he dicho varias veces, pero sí me llamó mucho la atención y más ahorita el conocer cómo es todo ese proceso que llevan con los estudiantes. Muchas felicidades. Gracias de nuevo por haber aceptado estar aquí en este podcast, en esta entrevista. Bueno, pues ahorita ya se nos terminó el tiempo. No sé si quieras terminar con algún último consejo, invitar a los estudiantes o algo último que quieras comentar. No, yo decirle a los chavos que están estudiando agronomía en nuestra universidad o en otras universidades o los que quieren entrar a estudiar agronomía, que el futuro es de ellos, ¿no? Que los necesitamos, que necesitamos cambiar la manera de que producimos alimentos, ¿no? Y necesitamos que sean mucho más conscientes, ¿no? Algo importante del modelo de la universidad y que viven aquí es que al final viven en una comunidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces les tratamos de inculcar a vivir esa vida de todo, donde todos son importantes, donde los valores son muy importantes, sí. Los de hay que trabajar en equipo, hay que hacer las cosas, porque creo que el mundo también se está volviendo como muy individual y entonces tenemos que tener la capacidad de ver al otro, ¿no? Ya ves lo que está pasando ahorita en estos momentos con lo que pasó con Ucrania, lo que pasó en el Corregidora, y eso sucede pues por no poder ver al otro. Y entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo de hacer cosas distintas, ¿no? Entonces decirles que el futuro es de ellos y que estamos aquí, si quieren, pues para que estudien y para que lo vivan, ¿no? Muchísimas gracias, Félix. Bueno, pues ahorita ya terminamos esta entrevista. Gracias a todos por escucharnos, por vernos. Sigan a la Universidad SEICOR, busquen el tema de sus cursos, a los que estén interesados a buscar el tema de la universidad. Y pues bueno, anímense a estudiar agronomía. Saben que somos parte importante para el futuro del México y del mundo. Muchísimas gracias a todos.